Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hoy, lunes, a las 12 con Tony Rueda. Hoy te estamos recibiendo con un mensaje hermoso que es la evolución de la vida, la evolución del tiempo, la evolución de la nada también, de no hay tiempo, no hay espacio, no hay nada. Así que quédate ahí porque lo que viene con Lele es extremadamente, ay, yo creo que nos va a hacer ruido y bonito. Así que iniciamos, Lile, bienvenida nuevamente. Es el tercer programa, el último, honrando a una maestraza como lo es Lile. Gracias, Lile, por estar en este espacio, por ser parte de esta temporada de donde estoy honrando a todos los maestros en mi camino, en mi vida, y tú que eres una maestra en muchos sentidos. Gracias, y estoy honrada, privilegiada y sobre todo bendecida por estar cerca de ti. Muchas, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Entonces, bueno, yo quiero empezar con mi aquí y mi ahora. Mi aquí y mi ahora es estar como muy presente en ese espacio de mi resiliencia, en toda esta parte que vamos a ver ahora con Ile. Y resiliencia, estoy haciendo como la distinción de las dos porque creo que es importante poderlo notar y habitar desde un espacio consciente y presente. Y ese es mi aquí y mi ahora. Muchas gracias también. Pues en este último de 3 programas, mi aquí y mi ahora también es agradecer a mis maestros, a ti primero, y pues, híjole, para mí es un placer en la vida aprender, ¿no? Que sí, creo que si hay algo que me gusta es estudiar, aprender, escuchar de los que saben. Entonces es un privilegio tener la oportunidad de haber aprendido de grandes maestros. Claro. Y pues todo esto que he compartido contigo en estos 3 programas, bueno, hay maestros que tú y yo compartimos. Claro. Maestros que compartimos como Emanuel, que también estuvo contigo, claro, ¿no? Como Betty Spruill, como como Ana Escalante, han sido maestros en nuestras vidas. Claro. Y en particular de esto que he compartido en estos últimos programas, pues tengo 3 maestros muy importantes, que son Bert Hellinger primero, claro. Brigitte Carpentier, que es otra gran maestra de las constelaciones familiares, todo lo que tiene que ver con ello, la mirada sistémica, y para mí un maestro súper importante en este camino pues ha sido Marco León. Entonces, ellos 3 que me han aportado tanto de manera personal y profesional, ¿no? Con Marco actualmente estoy estudiando otra certificación de 2 años, ya voy por el segundo año, entonces ha sido un camino, la verdad que de aprendizaje muy grande, que comenzó primero trabajando conmigo, un autoconocimiento bien profundo, doloroso, complejo, pero también ha sido muy gozoso porque en todo momento estaba acompañada por otras grandes maestras y maestros. Entonces, ¿y quién dice que los coaches no necesitamos de repente tirarnos al piso, berrear, ¿no? Y también pedir apoyo. Pues yo creo que más que los coaches no, yo diría principalmente. Y no nada más los coaches, sino todos aquellos que tienen el gran compromiso de acompañar a otros seres humanos, ¿no? De cualquier forma. Es un compromiso que adquirimos, el estar en permanente aprendizaje, conocimiento y acompañamiento. Sí. Entonces, sobre todo nosotros que nos dedicamos al trabajo con los seres humanos, requerimos estar súper abiertos al aprendizaje continuo. Exactamente. Y has dicho algo, estamos dispuestos a, ¿no? Y poner, y ahorita que estamos hablando esta parte de apegos y demás, yo creo que uno de los apegos más lindos, al menos yo lo pude palpar el año pasado, el desapego. El desapego a mi comunidad, el desapego a no hacer nada el año pasado de lo que acostumbro a hacer cada año, el desapego a que no me preocupara nada,
sino ocuparme yo de mí, justo para regresar en el 2024 pues, con todo esto novedoso, porque creo que es parte de desaprender un poquito, de desapegarte a toda esta parte que de repente dices, es que, hablando de la perfección, ¿no? Es que yo no puedo ser, no le puedo fallar a mi comunidad, ¿sabes qué? Y no le estaba fallando, simplemente hablé y dije, necesito un momento, necesito un espacio, y mi comunidad solita sostuvo a los grupos, y es algo que a lo mejor yo estaba pisando por esta parte de apego de la parte insegura que hablabas desde el primer programa, ¿no? De no sentirme suficiente, etcétera, etcétera, y caí un poco en eso, pero después habité la parte apego seguro, en donde yo sabía que con la confianza y la certeza de que todo iba a caminar súper bonito y súper bien. Muchas gracias, Tony. Pues creo que como siempre haces un comentario muy propicio para lo que vamos a hablar, porque la vez pasada hablamos de los mandatos. Así es. Y de los mecanismos de afrontamiento, como estas estrategias de sobrevivencia que desarrollamos en entornos de apego inseguro. Hay otro tema que no vamos a profundizar, ¿no? Que son los contramandatos, pero sí lo quiero tocar aunque sea brevemente, claro. Porque cuando tenemos esos imperativos y esas órdenes como de ser perfecto, date prisa, complace, sé fuerte, ¿no? Todos los que mencionamos al final del programa anterior, podemos desarrollar otros que son contramandatos a esos imperativos, sí, o a esos mandatos. Pero esos contramandatos de hacer lo opuesto a, generalmente tampoco nos permiten acceder a un nivel de serenidad, libertad o autenticidad. Exacto. ¿Por qué no? Porque lo desarrollamos como una respuesta o una reacción a eso que nos fue impuesto. Entonces, eso se puede observar como una rebeldía o como una desobediencia, que es muy común observarlo en la adolescencia. Claro. Pero también hoy es muy común hablar de adolescentes tardíos. Sí. ¿No? Adolescentes de los 40. Entonces, fíjate que en los contramandatos tampoco hay libertad. Porque mi referente y mi punto de partida sigue siendo lo que me impuso el mandato y mi mecanismo mi estrategia de sobrevivencia o mi mecanismo de afrontamiento. Entonces ahí tampoco hay libertad. No, tampoco. Porque entonces es como, sé perfecto, entonces ahora voy a ser de la manera más imperfecta posible para ti, para molestar, ¿no? Para fregar. Claro. Pero ahí tampoco tengo yo espacio de encontrarme conmigo, porque a quien sigo mirando es a ti y la manera en la que voy a desobedecerte intencionalmente. Entonces le voy a poner un montón de energía, un montón de tiempo a no ser lo que me dijeron. Exacto. Y entonces ahora hacer lo opuesto. A eso se le conoce como contramandato. Pero ahí tampoco hay, entonces, autenticidad. Porque mi identidad sigue estando dirigida por ti o por quien sea que me haya impuesto ese mandato o ese imperativo. Exacto. Y fíjate que a partir de los mecanismos de afrontamiento o estas estrategias de sobrevivencia para que no me duela tanto el entorno inseguro o toda esta angustia, ¿no? Y los mandatos y los contramandatos, esos 4 elementos crean algo que muy a grandes rasgos, que no lo vamos a tocar profundamente, determinan un guión, un quién soy yo. Y fíjate cómo eso es diferente a la palabra identidad, ¿no? O autenticidad. Es un guión. Y si es un guión, quiere decir que lo voy a seguir, pero que no es mío. Claro. Entonces es de mi sistema familiar o de mi entorno inseguro, pero no es mío. Claro. Es de mi familia, de los que me criaron, de cómo estoy en lealtad o en oposición a. Pero eso se convierte en un guión. Y a partir de ese guión tomo decisiones de quién soy, de qué es el mundo y de, por lo tanto, qué voy a hacer y cómo voy a vivir. Apegarme a ese guión en obediencia o en resistencia no es libertad. No. Ni es haber
cultivado un encuentro conmigo y quién quiero ser, porque no me he liberado de ese guión. Claro. Entonces, ya sea por lealtad o por oposición, el guión provoca que yo tome decisiones de vida sin haber conquistado una libertad. Claro, y esto es la liberación de los mandatos. Hacia allá vamos. Pero ¿qué es lo que hay en medio, ¿no? De esa liberación de mandatos o de vivir constreñido por esos mandatos. O por esos apegos de inseguridad. Claro. ¿Y por qué digo libertad, Tony? Porque generalmente cuando creemos que estamos desobedeciendo el guión, ¿no? O los mandatos, o estamos en contramandato, entonces haciendo lo opuesto, así, ahí podemos tener esta sensación de libertad. Entonces, es por ejemplo estos comportamientos de, pues si todo el tiempo me peinaron súper derechito para que me viera perfecta, bueno, pues ahora tengo el pelo azul, ¿no? Y me rapo, ¿no? Entonces hago lo opuesto a... Y puedo tener esa sensación de que entonces como hago lo que yo quiero para desobedecer, entonces soy libre. Pero eso no es libertad. Obediencia y continuar el ABC que me fue impuesto, o por oposición y en rebeldía a... pero no me he liberado del mismo referente y del mismo cuadro. Entonces, hacer lo opuesto para demostrar la libertad tampoco habla de una conquista, de una autenticidad y de una vulnerabilidad. Entonces, ¿por qué vulnerabilidad? Porque volviendo al principio biológico, dijimos, por naturaleza necesitamos vincularnos. Pero no me puedo vincular emocionalmente de manera real si no estoy dispuesto a ser vulnerable. ¿Y qué es entonces la vulnerabilidad? Si lo vemos desde un punto de vista muy mamífero, es la posibilidad de recibir daño. Y ese daño no nada más es físico, ¿no? En el caso de los animalitos, ¿no? O de una vida silvestre, ¿no? De ser comido por alguien, ¿no? Sino también la posibilidad de que las relaciones o las interacciones me duelan, o que el flujo de afecto y de amor se interrumpa en un vínculo. Pero dijimos entonces que quien está en apego seguro desarrolla la habilidad de reestablecer el vínculo y de reconectar y de volver a transmitir ese afecto y recibirlo. Y entonces esa posibilidad solo se abre cuando estamos dispuestos a la vulnerabilidad. Sí, porque se convierte en un apego sano. Un apego sano. Totalmente. Entonces el apego sano es ese apego en donde yo puedo expresar cómo me siento, yo puedo ser yo libre de mandatos y de contramandatos, y no necesito mis estrategias de sobrevivencia o los mecanismos de afrontamiento porque no me siento en permanente peligro. Entonces esto no es sencillo, porque requiere un autoconocimiento, un esfuerzo de autoconocimiento, autoobservación y también de expresión de quién soy yo, qué me duele o qué me gusta o qué necesito, o cómo me siento amado o cómo me siento, cuándo me siento no amado, y también la apertura para escuchar lo mismo del otro y cuidar el vínculo. Entonces el apego seguro pasa por la conciencia de que las relaciones requieren un cuidado y de que las personas requieren un cuidado y de que yo también requiero ese cuidado. Entonces para crear eso de manera sólida se necesita ser vulnerable y estar dispuesto al riesgo de ser dañado y de que me duela, no con esa intencionalidad por ninguna de las partes, pero sí abierto a que eso puede ocurrir. Y entonces, ¿cuál es la habilidad a desarrollar ahí? La de la resiliencia. Porque entonces me abro al aprendizaje de lo que no funciona, es decir, extraigo aprendizaje de aquello que no funciona de manera ideal, ni para mí ni para el otro, para incorporarlo a la relación.
pero sabiendo que ese daño no destruye la relación, sino que la hace crecer. Claro, por eso es incorporación. Así es. Y fíjate que la palabra incorporación es, últimamente yo lo he escuchado mucho, incorporar, que no tiene nada que ver como aguántate, o no tiene nada que ver como a fuerzas lo vas a hacer, porque ya no es un mandato, es como fluye, ¿no? Acomódate con esto, desde tu lógica, desde tu amor, desde esa aceptación y de ser resilientes, exactamente, ¿no? Porque si no practicamos esa parte, pues definitivamente el resultado tampoco no va a ser como tan óptimo. Va a ser un resultado que si te conformas y está bien, pero si quieres un resultado óptimo, camina hacia allá. Sí, porque, bueno, sabes, también creo que hay nuevos mandatos que tampoco son positivos, ¿no? Como el mandato de estar feliz siempre, o el mandato de ser positivo siempre, o optimista. Exacto. Esos tampoco son, tampoco son formas de crear vulnerabilidad y autenticidad, porque es insostenible estar feliz todo el tiempo. Día, y todo el día y todos los días. O siempre tener la mirada positiva u optimista y sonriente, y sabes, como en algunos artículos incluso lo han llamado la saticracia, y me parece muy acertado, porque no se trata de tener ahora esa personalidad o identidad feliz todo el tiempo, ¿no? Y entonces estar sosteniendo una careta de que podemos con todo y de que todo es maravilloso y es perfecto. Así tampoco se construye la vulnerabilidad ni la resiliencia. Entonces la resiliencia tiene mucho más que ver con ser capaces de transitar por periodos de complejidad, dificultad o dolor, aprender algo de ahí y poder integrarlo. Que de hecho es un término que proviene de una propiedad física de la materia, ¿no? De volver a la posición original después de haber recibido un impacto. Eso es la resiliencia. Y entonces resiliencia y vulnerabilidad van muy de la mano en ese sentido, ¿no? Para poder crear y aquí viene la parte, ¿no?, donde se conecta con lo anterior. Y esa parte anterior de los mandatos, los contramandatos y los apegos de inseguridad. ¿Por qué? Porque entonces cuando yo desarrollo esta habilidad resiliente en vulnerabilidad, puedo acceder a una plenitud mayor. Pero esa plenitud, dijimos, primero hay que atravesar la vulnerabilidad y ser capaces de desarrollar esa vulnerabilidad, la resiliencia, y aquí viene el complemento, y es ser capaces entonces de soltar ese guión. Y soltar el guión no es sencillo, porque hay una parte de lo que yo creí que era el amor y lo que yo creí que era el afecto. Eso es a lo que generalmente o más popularmente se le llama como las lealtades o las lealtades ocultas. Y soltar el guión donde yo había depositado mi idea del mundo, de la vida, de mi familia y de esas relaciones con esos cuidadores primarios o esos primeros cuidadores y mis primeros vínculos en la existencia, no es sencillo. No, nada sencillo. Y de hecho, se dice que lo que atravesamos en eso es, o sea, la sensación, la emoción que viene o el sentimiento es de culpa. Sí. Culpa porque voy a soltar lo que me dijeron que era la vida, el mundo, yo y las relaciones. Y lo voy a soltar de las personas que más amo, que son las personas que me criaron. ¿Y qué pasa cuando lo sueltas así? Ahí entonces sí accedemos a la libertad. Porque ya no me voy a definir ni por lealtad a eso u obediencia, ni por oposición o resistencia y rebeldía, sino que acepto que esa era la visión que tenían, ¿no?, que así vivieron y que creyeron que era lo mejor, pero eso no es mío. No. Entonces suelto el guión, suelto la obediencia y el apego que desarrollé en mi inseguridad, los mandatos, los contramandatos, y entonces aquí aparece una pregunta que me parece muy, que apertura mucho cuando estamos en ese trabajo, y es si yo acepto que mi identidad no está definida ni por el apego,
ni por el mandato, ni por el contramandato, ni por la sobrevivencia, ni por esa sobrevivencia, entonces, ¿qué necesito? ¿Qué permiso requeriría darme para ya no continuar obedeciendo al mandato o al contramandato? Porque el mandato, que es el imperativo, ¿no? Digamos, se mitiga con un permiso que no me he dado. Claro. Y de eso hablaste ahorita. Exacto. Porque si yo tengo el mandato de la perfección, del cumplimiento y del esfuerzo, el permiso que no me doy es el de tener un espacio para mí y descansar. Exacto. Y eso sucedió el año anterior, en esta experiencia que nos compartes. Exacto. Entonces, porque mi mandato es hacer, esforzarme, seguir, cumplir, perfección. Y instrumentar cosas para seguir en este paso de la vida, ¿no? Ajá, seguir. Y entonces te pierdes tú de tu propio mandato que es contigo. O de los tiempos que decíamos, sí, claro. No tenemos tiempos, la naturaleza tiene tiempos, nosotros tenemos tiempos, nuestro cuerpo, ¿no? Cíclico, ¿no? Sí. Esta palabra que usabas la vez pasada. Sí. Y entonces darnos permiso a esos momentos, ¿no? Descanso, de observar mis ciclos, mis tiempos, tener un tiempo propio, eso es un permiso. Claro. Y entonces así cada uno de esos mandatos tiene un permiso, ¿no? Y esos permisos son los que podemos comenzar a observar, ¿no? De cuál es el permiso que no me he dado hasta este momento, viviendo en mi apego y en mis mandatos o contramandatos, que al final terminan siendo lo mismo. Porque funcionan, entonces esos permisos funcionan como un antídoto. Si yo he estado tan apegado a ese guión y a ese obedecer inconscientemente, aunque sea rebelde, estoy obedeciendo, si estoy solo en oposición, entonces, ¿qué permiso necesito dar? Que no me he dado para mí o en mis relaciones. Y si yo estuve determinado por necesariamente ser alguien que me daba ese mandato, pues a lo mejor me doy el permiso de ser distinto. Claro. Y de no sentir culpa por algo que no estás siguiendo, ¿no? Es que es que luego viene la culpa, ¿sabes? Pero la culpa no la podemos eliminar, Tony. Ya lo sé, pero entonces darle como una forma diferente y no como el nombre de culpa, o sea, no bautizarlo como culpa, sino simplemente hacernos responsables de decir, otra vez estoy repitiendo esto, y también tiene mucho que ver con la lealtad, obviamente. Totalmente. Sí, tiene mucho que ver con los patrones que fuiste educada, tiene mucho que ver con toda esta parte ancestral, tiene mucho que ver con los usos y costumbres de nuestra propia cultura, o de nuestra propia familia, exacto, que es la familia, y también tiene mucho que ver con cómo cubro ese espacio que está, y te diste cuenta, ahorita me cancelaron algo y yo luego lo estoy queriendo cubrir con algo más, ¿no? ¿Sabes? Es eso también, darnos cuenta de cómo se abre un espacio para que lo disfrutes, pero híjole, entonces voy a aprovechar que como eso ya no va a suceder, entonces traigo otra cosa que iba a ser la próxima semana y te la traigo ahorita, ¿sabes? Y eso es parte de la prisa y parte de no ver ese vacío y llenarlo con nosotros, ¿sabes? Es que es muy automático. Híjole, sí. Es automático. Por eso es muy importante ser o hacer mucha conciencia, mucha observación de cuál es mi mandato, mi contramandato y mi apego, para estar en constante observación de cómo opera en automático en mí, cómo lo hago todo el tiempo. Sí. Entonces, creo que lo que mencionabas de la culpa es muy importante porque siempre nos vamos a enfrentar a la culpa cuando soltamos el mandato o el guión. Siempre vamos a sentir culpa, pero entonces quiere decir que la culpa no necesariamente es negativa, ¿no? Porque es un indicador de que me estoy enfrentando a esta disyuntiva de o lo continúo haciendo y obedezco o hago algo distinto. Entonces, en hacer ese algo distinto está el permiso. Si yo tengo el mandato de la perfección, entonces voy a comenzar a practicar como permiso
El amarme cuando me equivoco. Exacto. El saber que voy a fallar y que me voy a equivocar y de que van a haber cosas que yo no sé hacer y que no soy perfecto y que eso está bien. Porque el mandato de la perfección me dice, no merezco amor cuando no soy perfecto. Entonces el permiso es, yo me voy a querer aunque no sea perfecto, o aunque falle o aunque me equivoque, ¿no? Y lo mismo para los demás, porque cuando estamos en el mandato de la perfección, exigimos eso mismo. Claro, por supuesto. Entonces, aceptar a los otros, no condicionar el amor a los otros, porque no son como yo digo. Claro. Ese es otro permiso, me doy permiso de amar y de aceptar a los demás. Y ese es otro permiso. Y acabas de tocar algo importante que yo desde aquí, en el programa, quería que lo aterrizáramos un poco, porque esto de amar a los demás, aceptar a los demás, yo hoy veo mucha parte de lo veo incluso desde el súper, ¿no? No, en el aeropuerto me he encontrado mucho con gente discapacitada que, mira, está ahí tratando de servirte, y estoy hablando de un apego, de las ideas que nos llevamos, como es discapacitado, no vale, ¿sabes? O sea, sí lo hay, Lili. A menos que seamos un poco compasivos y de verdad amar. Yo cada vez que veo a alguien así, digo, wow, admiro su presencia y su interés de estar al servicio, aún en las condiciones que esté, ¿sí? Estoy hablando de gente discapacitada, estoy hablando de gente con otras preferencias, estoy hablando de gente que tartamudea, ¿no? Bueno, es una deficiencia. O gente, bueno, yo tengo la fortuna de conocer a un chico autista que de verdad él se ha abierto camino por sus propios méritos y me he dado cuenta que apegos no tiene casi nada, porque tú sabes que un autista tiene mucho apego, más bien tiene muchos desapegos porque es su forma como muy personal de llevar su vida, ¿sabes? Y verlo triunfar y verlo que hoy es maestro y verlo que hoy se mueve por sí solo y bueno, no maneja porque él dice no me atrevo a manejar porque de repente soy disperso, entonces sí, por responsabilidad, claro. Y sabes, este tipo de cosas, este tipo de situaciones nos llevan a ver también esos apegos a no valorar a la gente o traerla a, no sé si es apego o es humillación, es parte de las heridas que hablabas en un principio, ¿no? Porque cuando ves eso, ¿qué te está reflejando, no? Es que, ¿sabes qué, Tony? Tienes mucha razón. Si yo tengo ese mandato, lo único que sé hacer es darle ese mandato a los demás y al mundo. Entonces, yo no me permito ser distinto porque soy el obediente del mandato o del contramandato. Entonces, le exijo a todos que tampoco sean distintos. Si yo me compré el mandato de la perfección, exijo perfección. No doy espacio al error ni a la equivocación. Si yo no me amo sabiéndome imperfecto, voy a condicionar el amor a los demás si no son como yo digo. ¿No? Entonces, ¿cuáles son los permisos? Justo el permiso de ser distinto, el permiso de quererme imperfecto, el permiso de crecer, el permiso de hacer lo que yo quiera aunque no sea aceptado y bien visto por todos. Y que tú dijiste en tu ejemplo, Tony, es el permiso de tener tus propios tiempos. Entonces, si yo no he conquistado el permiso de ser distinto, de tener mi tiempo, de amarme, de hacer lo que se me da la gana y de crecer, no se lo voy a otorgar a los demás. Entonces, fíjate cómo hay un montón de consecuencias y de comportamientos destructivos, poco sensibles, poco vulnerables, que yo voy a reflejar todo el tiempo en el distinto, que voy a reflejar todo el tiempo en los demás. No solamente a los que no conozco, sino a los más cercanos sobre todo.
Y por eso hablabas de comportamientos fundamentales, ¿no? De entendimientos fundamentales. Entendimientos fundamentales. Y qué importante esa parte del entendimiento fundamental, porque te puede dar como una guía, siguiendo el guión, una guía para que ese entendimiento te lleve como a esta parte de la dinámica de saber exactamente dónde estás parado ahorita. Y de reconocer tus apegos y tus desapegos, de reconocer que puedes liberarte de ellos dependiendo de tu propia decisión y tu propia responsabilidad y tu propia circunstancia. Sí, totalmente. Entonces, la invitación, ¿no? Para comenzar a trabajar esto y liberar los mandatos en los que hemos vivido sin darnos cuenta, porque tampoco es como que nos levantemos y tengamos la intencionalidad de echar a perder la vida. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál es el permiso que más requiero darme hoy? Y estos que les ofrezco solo son unas cuantas opciones que son antídotos para los mandatos. Entonces, ante el mandato de no disfrutes, trabaja duro, esfuérzate, la vida es una batalla, etcétera, pues existe el permiso de ser distinto. Ante el de la prisa, pues el permiso de descansar. Ante el de complace y lúchate por ser quien el otro necesita siempre. El de amarte aunque te equivoques y cuando dices que no. Sí, porque el decir no es también es parte de ser dador con el otro. O también fíjate que hay estos otros mandatos de que empequeñecen, ¿no? El de no te muestres, el de no te creas tanto, el de no crezcas, el de quédate aquí, pues está darnos el permiso de crecer. Claro. Y demostrarnos. Claro, por supuesto. Y nos falta hablar de un apego muy importante pero bueno, eso a lo mejor en una charla en vivo lo podemos hacer, este apego al ego, ¿no? A mí me gusta mucho hablar de ese porque creo que conlleva muchas cosas, que también trae mucha historia de tu sistema, ¿no? Y mira, es una forma más del de la perfección y y sobre todo se relaciona con el evitativo, ¿sabes? Sí, pero hay pros y contras, ¿sabes? No, todos tienen pros y contras. Sí, y hay unos pros que puedes transformar, que pueden ser muy valiosos para ti como líder, y otros contras en que los puedes transformar en valores también. Exactamente. Y pues bueno, haremos una charla en vivo para eso. Y bueno, pues esto de reflexionar y de mirar honestamente cuáles han sido nuestros apegos, mandatos y contramandatos, saber que siempre existe la posibilidad de liberarnos de ellos y de trabajar a través de otorgarnos permisos, que una vez que logremos en nosotros mismos, vamos a poder, más allá de darle a los demás, porque los demás no necesitan nuestro permiso, más bien no imponer o no darle vida a esos mandatos con los que nosotros crecimos a través de nuestras relaciones imponiéndoselos a los demás. Claro. O exigir en nuestras relaciones que sigan alimentando el tipo de apego de inseguridad. Entonces eso de verdad que libera un montón, ¿no? En nuestras relaciones, porque ya lo liberamos en nosotros. Así es. Y comentamos todo esto como en un desapego, pero también puedes abrazar como un apego sano, ¿no? Un apego sano. Para que abraces tu apego, pero sin culpa, sin esta parte incómoda. Y mira, hay una parte con la que me gustaría cerrar también, y es que todos necesitamos ese vínculo, y todos necesitamos ese afecto, y por naturaleza requerimos apegarnos de manera sana. Claro. Entonces, la mejor parte de trabajar esto en nosotros es que nosotros nos convertimos en el espacio para que el otro pueda tener un apego sano, porque somos el espacio seguro en el que puede confiar, en el que puede ser vulnerable y en el que puede ser libre. Sí. Entonces nosotros no ofrecemos ser el espacio seguro para otros si estamos aferrados a nuestros mandatos y a nuestros apegos de inseguridad. Exacto. Una vez que nosotros sabemos apegarnos de manera segura, nos convertimos en el espacio seguro para otro.
y no en el espacio de riesgo para otro. Exacto. Sí. Y pues yo quiero cerrar diciéndote, pues todo esto que has escuchado en estos 3 programas, creo que es importante que no lo dejes guardado en un cajón. Que si algo te está resonando y te está haciendo sentido, incómodo o cómodo, y quieres trabajarlo, bueno, pues busca a Lile, porque creo que ella te va a apoyar muchísimo. Yo te acompañaría con la parte de la integración de los pensamientos, pero es importantísimo que hoy que tenemos todas estas herramientas podamos caminar con ellas, y hay muchos factores y muchas terapias y muchos caminos, muchos recursos en donde tú puedes hacer esto. Así es que yo te invito y que un día te atrevas a constelar también con Lile, que lo hace de manera extraordinaria, justo para que encuentres también otro camino. Te agradezco mucho y que tengas una excelente semana viendo esto de una manera muy bonita y muy divina, ¿no? Contigo. Así que acércate contigo y acércate con todos los que quieras que te apoyen y que tú después apoyes, o que si estás apoyando también nos ayudes a apoyar. Así que te vemos en el próximo programa. Cuídate y nos vemos. Gracias. Bye. Gracias, Lina. Gracias. Gracias, Linecita linda. Muchas gracias.